Grabación. Listo, ya estamos grabando ahora sí. Bien, les decía yo. La vez pasada dije que íbamos a demostrar tres propiedades, ¿no? Una era demostrar que entre cualesquiera dos racionales, entre cualesquiera dos números reales hay un racional. Esto ya lo vimos, lo empezamos a demostrar la vez pasada. Y luego vimos, o sea, que si yo tengo un número positivo, tiene una raíz cuadrada positiva. Pues todo número real mayor que cero tiene una raíz cuadrada positiva. Y dijimos que lo que nos faltaba ver era, estamos pendientes, es este segundo punto que dice que es la raíz enésima, tiene una raíz cúbica. Cualquier número positivo, cualquier número real positivo va a tener raíz cúbica, raíz cuarta, raíz quinta, raíz enésima. Ajá. Entonces vamos a dar un argumento, es lo que primero que vamos a ver el día de hoy, un argumento para demostrar, o los argumentos que se requieren para demostrar que en efecto todo número real tiene una raíz enésima positiva. Y entonces, bueno, eso sería más que suficiente como para tener casi todas las herramientas que usamos, al menos algebraicas, que solemos usar cuando trabajamos con los números, ¿no? Calculamos su raíz cuadrada, su raíz cúbica, no sé, ¿no? Los dividimos, en fin, factorizamos, todas esas propiedades algebraicas. Muy bien. Entonces, pues vamos a empezar con ese. Recuerden, después el otro punto que yo quiero discutir es el sistema decimal. ¿En qué sentido tiene? O sea, ¿por qué podemos agarrar y pensar que un número lo podemos tener? Tiene un desarrollo en decimales. Esa es la otra pregunta que quiero responder. Ajá. Y justificar de alguna manera lo que hacemos desde chiquitos con los números decimales. Bien. Entonces, como les decía yo, aquí va a ser muy importante lo que vamos a hacer, que es justificar lo de la existencia de la raíz enésima de una cantidad de un número positivo, es lo que sería los binomios conjugados, que te acuerdas que derivamos de los binomios conjugados, de la serie geométrica derivamos la fórmula para los binomios conjugados, que es esta que está aquí, esta que está aquí, esta de acá arriba, ¿no? Esta de acá, ¿no? Es la fórmula para los binomios conjugados, que es la misma que está acá abajo. Aquí está puesta en forma, usando la notación de sumatoria, aquí está en forma desarrollada. Arriba está en forma desarrollada, aquí está usando la notación de sumatoria. Consecuencias de la fórmula para los binomios conjugados y por ende de la serie geométrica. Es que si ustedes tienen cantidades positivas, entonces, y una es menor que la otra, entonces los pueden elevar a la n y se conserva el orden. No solo eso, sino tienen al revés, tienen dos cantidades positivas, estas de aquí, y saben que se cumple esta desigualdad, o sea, que a elevado a la n les da lo mismo que, es menor, bueno, no les da lo mismo, es menor que b a la n, entonces a debe ser menor que b. Bien, esa es una propiedad que se deriva pues de la fórmula de binomios conjugados, que también se deriva de la serie geométrica. Bien, y como consecuencia igual otro de los hechos que es importante es que cuando tomo un número entre 0 y 1, entre más, y lo elevo a una potencia al cuadrado, al cubo, etcétera, etcétera, se va a hacer más chiquito. ¿Sí? O sea, h a la n va a ser menor que h. Bien. Ahora, y en el caso en el que esté tomando un número que es mayor que 1, entonces las potencias se van haciendo más grandes. H a la n va a ser mayor que h. Esos resultados que se derivan, insisto, de la fórmula binomial, los vimos la clase pasada, de la fórmula binomial, de la fórmula para binomios conjugados, que está ahí arriba. Y, bien, entonces, vámonos con la raíz enésima. Primero que nada, déjenme hacer un poquito más grande para que se vea mejor. Primero que nada, ¿qué significa eso de la raíz enésima? ¿No? Bueno, primero recordar, de la raíz cuadrada, lo que quería señalar, eso es para la raíz cuadrada. Aquí tengo, ¿qué es la definición de raíz cuadrada? Aquí está, ¿no? Es un número que al elevarlo al cuadrado me da. Eso lo vimos la vez pasada. Y luego, para demostrar la existencia de la raíz cuadrada, la estrategia fue considerar este conjunto, donde estoy considerando todos los números cuyo cuadrado es menor o igual que la A, y luego la idea fue, considerar ese conjunto, ver que tenía supremo, y mostrar que ese supremo tendría que ser el candidato a ser la raíz, ¿no? Como si fijan todos los números que al cuadrado les da algo menor o igual que A, el más grande
de ellos, entre comillas, o del más grande, el supremo de esos, debería tener la propiedad de que al cuadrado debe darme igual a A. Esa es como la idea. Y la demostración se basa en 3 pasos. Primero, ver que existe ese supremo, y luego ver que el supremo no puede ser menor que A y no puede ser mayor que A. El cuadrado, ¿no? Bien, en el caso enésimo de la raíz enésima, la situación es muy similar. Excepto que técnicamente es un tanto más complicada. Bueno, primero, ¿qué es la raíz enésima, no? Entonces tengo fijan un número natural, el que quieran lo fija, el 3, el 5, el 8, estaríamos hablando de la raíz quinta, de la raíz octava, de la raíz cúbica, ¿no? Entonces, ¿quién es la raíz enésima? Positiva, la raíz enésima positiva. Estoy hablando de cantidades, todas esas cantidades van a ser positivas, va a ser un número R mayor que 0, tal que al elevarlo a la n, me da A. Entonces, cuando yo tengo un número A, el 5, ¿quién es la raíz quinta de 5? La raíz quinta de 5 es el número que al elevarlo a la quinta me da 5. Eso es más o menos lo que estamos diciendo con esto. Por supuesto, no usamos la notación, considere el número R mayor que 0, tal que R a la quinta es igual a A. La notación que vamos a usar es raíz quinta de A o A a la 1/5. Es el tipo de notación que suele usar esta de acá. ¿Qué significa esto? Pues básicamente lo que estoy diciendo. Cuando yo había escrito raíz enésima de A, yo sé que se trata, ¿cómo se llama? Que se trata de un número que positivo, que al elevarlo a la n, un número positivo que al elevarlo a la n me da A. O cuando yo escriba A a la 1 entre n, acuérdense que ya tiene que ser una cantidad positiva. Cuando yo escriba A a la 1 entre n, estoy pensando en un número, esto de aquí, va a ser un número que al elevarlo a la n, me da A. Eso es la definición de la raíz enésima. Bien, y nuestro teorema, o nuestro primer teorema del día de hoy, va a ser, aquí lo tengo enunciado, es, si ustedes toman, toma un número real positivo, entonces para cualquier número natural n, ¿no? Aquí n es un número natural, ojo, ¿no? Natural, existe un único número real positivo, perdón, están llegando más. Existe un número real positivo, al que yo aquí estoy denotando R sub n, A, porque depende de quién sea la n, la raíz que estoy considerando, y la A depende del número que estoy considerando, tal que al elevarlo a la n, ¿no? Aquí está, me da el número A. Y ese le llama la raíz enésima positiva del número A. Usualmente se denota con la notación convencional, ya sea con radicales o con exponentes fraccionarios, ¿no? Así como está aquí. ¿Cómo se llama? Y por supuesto su cualidad esencial es que esta cantidad, por ejemplo, elevada a la n, o sea, es lo mismo que esta cantidad a la n, les va a dar A. Esa es la definición de raíz enésima. Y nuestro teorema, déjenme, nuestro teorema, entonces voy a borrar todos esos rayones, me dice que ese número existe. Que hay un número positivo que al elevarlo a la n me da. Eso es lo que dice nuestro teorema. Bien, entonces, ¿cuál es la idea para demostrar? Otra vez, va a requerir de 3 ingredientes. El primer ingrediente es considerar ahora, ¿se acuerdan que en el caso de la raíz cuadrada, consideramos todos los números que al elevarlos al cuadrado fueran menores o iguales que A? Ahora, quiero calcular la raíz enésima, me voy a fijar en todos los números positivos, que al elevarlos a la n me dan algo menor o igual que A. Y me voy a fijar en ese conjunto, y la idea es mostrar que este conjunto que estoy aquí señalando, R mayúscula n sub A, tiene supremo. Y entonces, ya que encuentre ese supremo, la idea es mostrar que ese supremo es justamente la raíz enésima de A. La idea es básicamente, si piensan lo que es el supremo, es una cota superior, pero está bien cerquita del conjunto, entonces, como que debe de ser el caso en el que se cumple la igualdad, ¿no? La más grande de las X para las cuales esto es cierto, ese debería ser, esto de aquí es cierto, ese debería ser el supremo. Ese debería ser el supremo, sí. Y debería cumplirse la igualdad. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Primero, demostrar que existe el supremo,
Ahí vamos a tener que cumplir las hipótesis del axioma del supremo y luego mostrar que ese número a la n no es menor que a y tampoco puede ser mayor que a y por la tricotomía tendríamos que Rn tendría que ser R a la n tendría que ser igual a A. Bien, entonces eso va a ser los ingredientes. Les dije yo, aquí es un poquito más técnico. Cuando uno tiene el cuadrado, ajá, cuando uno tiene el cuadrado, el binomio al cuadrado es muy fácil de trabajar, entonces resulta más o menos fácil. Aquí vamos a requerir dos desigualdades. Una es esta que está aquí, que me dice qué hacer cuando tengo un número del R más, le agrego un pelín. La idea es esta. Para demostrar esto que está aquí arriba, la idea es demostrar que si agarro el supremo, lo elevo a la n, si agarro, perdón, el supremo, este número, R, si agarro el supremo que sería R a la n sub a, este número. Si agarro ese número y me queda que al elevarlo a la n es menor, o sea, no, es menor que a, se cumple aquí el menor, aquí va a ser el menor, si aquí es menor, si se cumple el menor, en este de acá, entonces, cuando elevo a la n, si es exactamente menor, como que si le agrego un pelín y lo elevo a la n, también me va a quedar algo menor que a. Y eso de alguna manera me estaría contradiciendo el supremo. Entonces, por eso tengo que fijarme en algo que me permite estimar, ¿cómo se llama? En algo que me permite estimar R más un pelín a la N. R más un pelín. Estoy pensando en una H que va a ser un número por lo general pequeño. Estamos pensando que es un número entre 0 y 1 y, ¿cómo se llama? Y entonces voy a tomar R más algo, más un pelín a la N va a ser menor que esto. Y la otra es también para la segunda, para el paso 3, este paso 3 que está acá, este de aquí. Para el paso 3 es al revés. Si le quito un pelín a R y lo elevo a la N, me va a quedar algo que va a seguir siendo mayor que A. Esa es como la idea. Entonces, aquí este lema que está aquí, ¿cómo se llama? Son los tres ingredientes que voy a necesitar, tres desigualdades que voy a requerir para poder establecer que se cumple las hipótesis de que se cumple la existencia de la raíz enésima. Bien, déjenme, estoy medio borrando aquí para poder empezar a hacer esto. Entonces, lo primero que necesito es demostrar el lema. La primera condición del lema, el inciso A. El inciso A, yo tengo que ver que si yo tengo una H entre 0 y 1, si yo tengo esta condición, lo que quiero ver es que H a la N es menor que A. ¿Cómo veo eso? Ah, bueno, pues yo sé que esto es fácil como A es una cantidad mayor que 0, A es mayor que 0, A es mayor que 0. Como A es una cantidad mayor que 0, ¿cómo se llama? Pues debe de existir H entre 0 y A, ¿no? Debe de haberla. ¿Cómo la sé? Pues al mínimo, tomen H igual a A entre 2 y este va a ser un número que va a estar entre 0 y ya. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que demostramos lo del punto medio entre dos números? Bueno, ese A entre 2 sería el punto medio entre 0 y ya. Bien, entonces cuando menos esa H, cuando menos esa H ¿qué? Ah, sí. Esa H existe que es menor que, entonces tomo una H, ¿cuál? La que yo quiera que sea entre 0 y ya. Aquí está, tomo la H. Aquí es un paréntesis, en particular pueden agarrar esa. No tengo por qué agarrar esa, puedo agarrar cualquier otra que sea menor. Lo único que les enseñé es que yo puedo escoger al menos una H entre 0 y ya. Puede ser, por supuesto, hay una infinidad, ¿no? ¿Cómo se llama?
números que están entre 0 y A. Bien, entonces, entonces, y lo que voy a pensar es que como H está entre 0 y 1, entonces tenemos como, déjenme, quítenlo, ¿no? Como H, como H está entre 0 y 1, ya tenemos que H a la N es menor que H. ¿Se acuerdan lo que observé hace rato? Si el número está entre 0 y 1, entonces sus potencias se hacen más pequeñas. Y por esta condición que está acá arriba, usando esto, yo obtengo que H a la N es menor que A, que es justamente lo que afirma el inciso A de nuestro lema, ¿no? H a la N, esta que está aquí, H a la N es menor que A. Bien, vámonos otra vez ¿a dónde nos vamos? A la segunda, al inciso B. Ahora queremos ver rápidamente que si H es mayor que 0, H y R son mayores que 0. Bueno, sí, vamos a mostrar el lema. Si H y R son mayores que 0, entonces se cumple esta desigualdad. Quiero ver que se demuestre esa desigualdad. Y esta es muy bonita porque otra vez sale de binomios conjugados. La idea es fijarme en esto. Dos cosas voy a hacer, dos observaciones. Antes de esto, una observación. Ojo, ¿no? ¿Qué pasa? Yo tengo R más 1 a la N menos R a la N. Usando la fórmula de los binomios conjugados sería este menos este, que les va a quedar un 1, por el primero A, que sería R más 1 a la N más 1, más R más 1 a la N más 2 por R, más, así me voy a seguir bajando las potencias de R más 1 y bajando las potencias de R más 1 y subiendo a las de R, ¿no? Entonces aquí me va a quedar así hasta más R más 1 a la 1 por R a la N más menos 2, perdón, aquí es menos 2, y luego más, igual acá, aquí tachen esto es un menos, y aquí es un menos 2, y aquí se siguen, y aquí les quedaría nada más R a la N menos 1. Entonces noten que esto que está aquí es R más 1 a la N menos 1, más R, le van bajando la potencia, R más 1 a la N menos 2, y empiezan a subir las potencias de R a la 1, y así me sigo. El siguiente va a ser R más 1 a la N más, R más 1 a la N menos 3. Recuerden que aquí es un menos. Por R cuadrada, etcétera. Entonces van a llegar así. Entonces, primera observación. Esto de aquí va a ser esta suma que está aquí. Va a ser esta diferencia. Muy bien. Déjenme ponerla. Bueno, la voy a dejar ahí. Bueno, no sé, ahorita vamos a ver si me falta espacio la borro. Ahora sí, vamos a demostrar esta que está acá arriba. Bien, la idea es la siguiente, otra vez. Me voy a agarrar R más H a la N. Aquí estoy considerando que H es mayor que 0. Perdón, aquí me faltó poner, en todos los casos, H mayor que 0. De hecho, 0 menor que H menor que 1, ¿no? Esta hipótesis aparece en todos los casos. Que voy a considerar yo, eso es menor que 1. Entonces, H está entre 0 y 1. Aquí faltó poner esa hipótesis, aquí nomás puse H mayor que 0. Es H entre 0 y 1. Hay que corregir este detalle. Estoy tomando H entre 0 y 1. Entonces, R más H, aquí voy a agarrar R más H, más, menos R a la N. Bien. Usamos lo de binomios conjugados y esto va a ser R más H menos R, va a ser H, es A menos B, por lo que les quedaría aquí sería R más H a la N menos 1 más R más H a la N menos 2 por R, más así me sigo, y bajando las potencias de R más H, subiendo las potencias de R, y hasta que voy a llegar a R más H a la 1 por R a la N menos 2 más R a la N menos 1. Muy bien. Hasta aquí todo está bien. Ahora fíjense, la H está entre 0 y 1. Entonces, inmediatamente yo de aquí
pues como h está entre 0 y 1, yo voy a tener que r más h es menor que r más 1. Como r es positiva, ajá, a la n, cualquier potencia de r más h va a ser menor que cualquier potencia de r más 1. Otra de las consecuencias de binomios conjugados. Y recuerda, si yo tengo que una cantidad a es menor que otra, entonces cualquier potencia de a, siendo las dos cantidades positivas, por eso señalo que r es positiva, para saber que esta es positiva y esta es positiva. ¿Cómo se llama? Y tengo esta desigualdad a menor que b, entonces a cualquier potencia es menor que b a esa misma potencia. Entonces esto de aquí me está diciendo que cada uno de esos términos es estrictamente menor, estos de acá, perdón, va a ser menor que, este de aquí va a ser menor que r más 1 a la n menos 1 más r más 1 a la n menos 2, porque r más h es menor que r más 1. Ajá, aquí es un 1, ¿no? Por r más 1 más 1 por r a la n menos 2 más r a la n menos 1. Y esto de aquí, según lo que acabo de observar, sería esta diferencia. Entonces esto de aquí sería igual a h por r más 1 a la n menos r a la n. Que es justamente lo que dice esta desigualdad, ¿no? Déjenme borrar aquí para que se vea. ¿No? Es lo que dice esta desigualdad, ¿no? Esta desigualdad de aquí es lo que queríamos mostrar. Entonces ya de aquí tenemos, bueno, de aquí ya se sale, ¿no? Me queda r más h a la n menos r a la n es menor que esto que está aquí, que es esto que está acá. Entonces nomás paso del otro lado de la desigualdad, o sea, sumo de los dos lados r a la n, y me va a quedar exactamente la desigualdad que tenemos acá. Bien, entonces, ojo, aquí se me olvidó escribir, lo correcto sería poner 0 menor que h menor que 1 y r mayor que 0, ¿no? Esta condición es necesaria para poder elevar a la n y comparar, ¿no? Por esto de acá. Ay Dios, es que aquí ya. O sea, lo que tenemos es para ver que r más h a partir de esta condición, deducir, ¿cómo se llama? Usando las dos cantidades positivas, ver que esto es mayor que 0, básicamente. Para necesitamos que r sea positiva. Bien, si ya quedó claro esto, entonces voy a borrar. Y voy a decirles nada más rápidamente cómo se ve la segunda. ¿Sí se fijaron cómo usamos otra vez el... ¿Cómo se llama? Otra vez la serie geométrica. O si quieren los binomios conjugados, la fórmula de los binomios conjugados. Bien, entonces, regresamos acá. Y les decía yo. Ahora tenemos h está entre 0 y 1. Ahora sí, aquí sí puse la condición que tendría que estar. Voy a repetir, h está entre 0 y 1. H es menor que R. Aquí voy a necesitar no solamente esto, sino que H sea menor que R. Aquí no tengo que pedir la condición que R sea mayor que 0, porque esto de acá, estas dos condiciones ya implican el que R va a tener que ser mayor que 0. Noten que esta condición implica que H es mayor que 0, y si H es menor que R, pues entonces ya, ¿no? Si R es más grande que H y H es mayor que 0, pues ya acabamos. R también tiene que ser mayor que 0. Muy bien. Entonces, regresando acá. Lo que yo quiero demostrar ahora es esta desigualdad que está acá abajo. ¿Y qué voy a hacer? Pues sí, en efecto, la idea es esta. Otra vez, me fijo ahora en r a la n menos r menos h a la n y uso la fórmula de los conjugados, de los binomios conjugados. Sería a menos b, sería r menos h, sería igual a h otra vez, por la suma, ¿no? R a la n menos 1 más R a la n menos 2 por R menos H, más así se me sigo hasta más R
por R menos H a la N menos 2 más R menos H a la N menos 1. Bien. Y aquí, el que yo pida además que H fuera menor que R, me garantiza que estos de aquí, todos son positivos. Y nuevamente, uno puede ver fácilmente, puesto que H es menor que 1, y de hecho H es mayor que 0, que R menos H es mayor que 0, y, déjame ponerlo así, como, y es menor que R más 1, otra vez. Eso es más o menos claro, pues H es menor, es mayor que 0, si la quito, pues es menor que R incluso, y aquí menor que R más 1. Y entonces yo puedo escribir, déjame ver lo que tenía aquí. Como tengo esto, entonces R a la N menos R menos H a la N va a ser menor que H por, voy a ponerlo, R a la N menos 1 más R a la N menos 2 por H más 1, así, por H más 1, perdón, por R más 1, más así me voy a seguir hasta que llego yo a R por R más 1 a la N menos 2 más R más 1 a la N menos 1. Y esto, como acabamos de ver, esto que está aquí, es R más 1 a la N menos R a la N, ¿no? Entonces, déjenme irme para abajo, esto de aquí. Por lo tanto, ¿qué voy a concluir? Fíjense, tengo la desigualdad. R a la N menos R menos H a la N es menor que H que multiplica a R más 1 a la N menos R a la N. Esa es la desigualdad que está acá arriba. Muy bien. ¿Y ahora qué les queda? Fíjense. Si paso este término de este lado de la desigualdad y este lo paso para acá, lo que me va a quedar es lo siguiente. Que R a la N menos H por R más 1 a la N menos R a la N es menor que R menos H a la N. Dicho de otra manera, R menos H a la N es más grande que R a la N menos H por R más 1 a la N menos R a la N. Y esto que está aquí, es justamente esta desigualdad que tenemos acá, ¿no? Y entonces ya tengo estas dos desigualdades, vamos a borrar. Y estas son cuestiones técnicas. Supongo que hay demostraciones menos así, ¿no? No sé si haya, ¿eh? Pero bueno, esta yo es la que a mí me gusta. ¿Por qué? Porque yo soy fan de la serie geométrica. Entonces todo aquello que se pueda deducir a partir de la serie geométrica a mí me gusta. Pero entonces tenemos estas dos desigualdades que son claves. ¿Qué va a ocurrir? Déjenme decirles, regresamos acá a lo que acabamos de demostrar. Y entonces, primero, el inciso A me va a servir, el inciso A, este de acá, me va a servir para demostrar que mi conjunto, déjenme regresar un poquito más acá, recuerden, ¿no? Este conjunto de acá es diferente del vacío. Entonces, la idea aquí, lo que vamos a demostrar, usando el inciso A, vamos a demostrar que mi conjunto de números positivos con la propiedad de que su potencia n es menor o igual que A, es no vacío. Es el primero que vamos a demostrar. Entonces, para demostrar eso voy a utilizar el inciso A. Luego, para demostrar que es el supremo de este conjunto, no es a la n, no es menor que A, voy a usar la desigualdad del inciso B. Y para demostrar que R a la n no puede ser mayor que A, voy a usar el inciso, ¿cómo se llama? C. Bien. Muy técnico así, pero bueno. Entonces, aquí está el lema, es lo que acabamos de ver.
Bien, y vámonos entonces a demostrar lo que sería el primer paso. Y el primer paso es ver que el conjunto es diferente. Y esto ya está acá, es diferente. Entonces, para demostrar, primero la idea es que ver este conjunto y demostrar que tiene supremo. Para ver que tiene supremo, lo que yo necesito es demostrar que es diferente del vacío. Hay que demostrar, para poder usar el axioma de supremo, hay que demostrar que este conjunto es diferente del vacío y luego hay que demostrar que el conjunto es acotado superiormente. Entonces, ¿se acuerdan lo que dice el axioma de supremo? Todo conjunto no vacío y acotado superiormente tiene supremo. Entonces, yo necesito tener las dos. Muy bien. ¿No? Entonces, vamos acá. Borro. Ajá. Entonces, vamos a ver. La primera. Ay, de repente se volvió. Bien. Entonces, de hecho, aquí está esta desigualdad, lo que lo inciso A que demostramos, ya me garantiza H es mayor que 0, y si H está entre 0 y 1, siempre podemos escoger un H entre 0 y 1. ¿Cómo se llama? Lo que acabo de hacer. Yo puedo escoger siempre H mayor que 0 y puedo escoger H menor que A, ¿no? Puedo hacer una H, digamos que está entre 0 y ya. Siempre puedo escoger esto. Y además la H siempre la puedo escoger menor que 1. Entonces, puedo escoger un H que sea positiva, que sea menor que A y que sea menor que 1. Siempre puedo encontrar esa. Y de acuerdo con lo que acabemos de ver, esta hipótesis, ¿cómo se llama? Me garantiza que H es positiva. Y luego, como H es menor que 1, voy a tener que H a la N es menor que H. Y como H es menor que A, yo voy a tener que en efecto H es positiva y H a la N es menor que A. Bien, entonces, usando esto que está aquí, ya lo que acabo de hacerles ver es que la H que encontré está en el conjunto de acá. Entonces, a ver, tomé esta H y entonces lo que acabo de hacer, tomemos, a ver, voy a decirlo otra vez, perdón. Si yo tomo H de tal manera que H sea positiva, menor que A y menor que 1, entonces voy a tener que H es positivo y H a la N también va a ser menor que A. Estas dos condiciones me implican que H está en mi conjunto. Ya no le voy a poner los subíndices en mi conjunto Rn sub A, ¿no? Ya le voy a poner los subíndices. Y eso quiere decir que R va a ser diferente del vacío. Muy bien. Para ver que está acotado superiormente, la idea es la siguiente. A es menor. Yo sé que A es menor que 1. A ver. Ahora vámonos con lo que sigue. Ahí demostramos que R es diferente del vacío. Vámonos a ver qué es acotado superiormente. La idea aquí es relativamente fácil. Es agarrar un entero, un natural mayor que A. Y usar el hecho de que como es un natural mayor, podemos pensar que siempre es mayor que 1, ¿no? Entonces la idea es, tomemos ahora para la segunda, para ver qué es acotado, ¿no? Tomemos n en los naturales, n mayor que 1, y por lo que vimos justamente, consecuencia del axioma del supremo, que sea mayor estrictamente que A. Entonces, por lo que sabemos, como n es mayor que 1, n es mayor que 1, entonces n a la n, valga, va a ser mayor que n. Usando esto y esto vamos a tener que a es menor que n a la n. Ahora, si tomo yo para toda x en mi conjunto R, que sé, x es positiva y x a la n es menor o igual que a. Y como a su vez, y como a es menor que n a la n, por tricotomía x a la n es menor que n a la n. Y esto de aquí, como las cantidades son positivas, x es positiva y n pues es un natural, son positivas, esto me va a implicar que x es menor que n para toda x en mi conjunto R.
Y esto es decir que esta n mayúscula, este número natural que tomé que es mayor que A, este número natural que tomé que es mayor que A, es una cota superior de mi conjunto R. Y entonces ahora sí ya tengo las dos condiciones que se requerían. Mi conjunto, este que está aquí, es no vacío y acotado superiormente, lo cual quiere decir que tiene supremo. Y el supremo lo vamos a llamar, debería llamarle, o sea, lo voy a llamar R ahorita para no escribir tanto. Y entonces ya probamos, con esta desigualdad tenemos establecido que mi conjunto es no vacío y acotado superiormente, por lo tanto tiene supremo. Entonces, al supremo, vamos a llamar R al supremo de este conjunto R sub A, ¿no? N, A, que es este que está acá arriba, a este, el supremo de este conjunto, le vamos a llamar R. Recuerden, este R es nuestro candidato a ser la raíz enésima de A. Bien. Ok, entonces la primera condición es, voy a probar ahora que R, nuestra R, aquí le pongo R en sub A, no le voy a poner estos subíndices, nuestra R, el supremo de este conjunto, no puede ser, elevado a la N no puede ser menor que A. Entonces la idea es por reducción al absurdo. Entonces lo que voy a hacer es, supongamos que R, ya no le voy a poner R n sub A, R a la N es estrictamente menor que A. Entonces, ¿qué ocurriría en este caso? Utilizando esta desigualdad voy a tener que R más un pelín a la N, aquí tomo una H, entonces tomamos H, 0 menor que H, menor que 1, aquí es H, perdón, aquí es un error aquí es H entre 0 y 1, menor que 1, vamos a pedir que H, esta no se necesita, pero no importa, que H sea menor que R, y entonces, otra vez, utilizando lo que vimos, ya R mayor que 0, ¿no? Eso ya lo tenemos, ¿no? No lo mencioné, pero si se fijan, la H que encontramos que estaba en el conjunto es mayor que 0, el supremo es mayor o igual que eso. El supremo tiene que ser mayor que 0. Bien, entonces, R a la N, por la desigualdad que tenemos va a ser menor o igual, R más H a la N, más H por R más 1 a la N, menos R a la N. Bien. Y aquí está nuestra H. Bien, ok. Ahora, ya casi es inmediato, voy a tomar H positiva y menor que el más pequeño entre los números 1, R, y voy a poner aquí, como A es más grande, este es una cantidad positiva, A menos R, A menos R a la N, usando esta desigualdad positiva, entre, otra vez, R más 1 a la N menos R a la N. Entonces me voy a fijar en el H menor que cualquiera de estas tres cantidades. Entonces, como es menor que 1 y es menor que R, cumple esta desigualdad. Y ahora, como es menor que esto, ¿qué voy a obtener? Como H es menor que esto, ¿qué voy a obtener aquí? Pues que R más H a la N va a ser menor que R más R a la N, perdón, más A menos R a la N entre R más 1 a la N menos R a la N por R más 1 a la N menos R a la N, ¿no? Ahora, esto de aquí se cancela con este de acá, y entonces esto de aquí va a ser R a la N más A menos R a la N, y entonces concluyo que R más H elevado a la N va a ser menor que A, ¿no? Este se va con este, y nomás me queda la A. Entonces voy a llegar a esta conclusión. Pero eso, fíjense, R más H es positivo y cumple esta condición. Eso implica que R más H está en mi conjunto. Y si está en mi conjunto, esto está en R. Y esto de aquí implica que R más H
va a ser menor o igual que el supremo. Si todo elemento del conjunto es menor o igual que el supremo. Entonces R más H va a ser menor o igual que el supremo. Pero H es positiva. Como H es positiva, R más H tiene que ser mayor que R. Y entonces aquí tenemos ya una contradicción, ¿no? R más H no puede ser menor o igual que R y mayor que R. Entonces, esta contradicción me dice que nuestro supuesto, el que R a la N es menor que A, es falso, y por lo tanto, ¿cómo se llama? Lo que voy a concluir es que R a la N no puede ser menor que A. Bien, entonces vamos a borrar otra vez. La otra versión es muy similar a esta, nada más que ahora vamos a la otra desigualdad, ¿no? Ajá. Ok, vámonos para abajo. Bien. El siguiente paso ya es mostrar. Es mostrar ahora que esa R a la N no puede ser mayor que A. La idea es utilizar esta desigualdad. Nuevamente, voy a tomar H y aquí la idea es tomar, ahora sí, fíjense, supongamos otra vez que R a la N es mayor que A. Esto va a implicar primero que R a la N menos A es mayor que 0. Y entonces ahora sí, nuevamente voy a tomar H, por supuesto, mayor que 0 y menor que el mínimo entre 1, R, y ahora voy a tomar Rn menos A entre R más 1 a la N menos R a la N. Todas son cantidades mayores que 0, entonces cualquiera de ellas se cumple. Muy bien. Y ya con esto rápidamente nomás les digo, o sea, ¿qué tenemos? Pues aquí. Entonces tenemos que H por R más 1 a la N menos R a la N, según esta desigualdad, como H es menor que el mínimo, va a ser menor que R a la N menos A entre R más 1 a la N menos R a la N por R más 1 a la N menos R a la N, ¿no? Como esta H es menor, la estamos tomando menor que esta cantidad, entonces sustituyendo, pues, como esta cantidad es positiva, ¿no? R es mayor que 0, entonces esta cantidad es positiva, entonces también tenemos esta desigualdad. Muy bien, y si yo multiplico por menos, me voy a quedar con la desigualdad invertida, déjenme, bueno, aquí déjenme borrarle, ¿no? Para que me quede. Si yo multiplico por menos, déjenme borrar acá. Como menos 1 es una cantidad negativa, invierte el orden de la desigualdad, entonces va a quedar menos, menor que menos esto, y por lo tanto, déjenme regresar acá, ajá, R a la N menos H por R más 1 a la N menos R a la N va a ser mayor que R a la N menos esto que está acá, ¿no? Pero si se fijan, este se va a ir con este. Entonces va a quedar nada más R a la N menos A, que si se fijan esto es A, ¿no? Entonces ahora sí, fíjense, esto de aquí, ahora usamos la transitividad, es lo mismo que está acá. Tengo esta de acá, es más grande que esta, y esta a su vez es más grande que A. Entonces por transitividad, lo que concluyo por transitividad, lo que tengo es que R menos H
a la n va a ser mayor que a. Y esto nuevamente me va a implicar lo siguiente, déjenme. Entonces tenemos lo siguiente, borro aquí ahorita. Entonces lo que acabo de mostrarles es que si yo tomo h menor que 1, menor que r, el mínimo pues entre 1 menor que r y r a la n menos a entre r más 1 a la n menos r a la n, entonces lo que acabo de hacerles ver es bajo estas condiciones, partiendo de que r es positiva, lo que les acabo de hacer ver es que r menos n a la r menos h a la n, déjenme escribirle ahí, lo que les acabo de hacer ver es que es esto. R menos h a la n es mayor que a. Muy bien. Como a es mayor o igual que x a la n para toda x en mi conjunto R, ¿se acuerdan la definición de mi conjunto R? Por transitividad R menos h a la n va a ser mayor que x a la n para toda x en R. Pero ahora sí, como son cantidades positivas, R menos H, ¿por qué? Porque la H es menor que R, ¿no? Entonces esto es positiva y esto es positiva, puedo usar nuestra propiedad de, pueden quitar las N's y les va a quedar que R menos H es mayor que X para toda X en mi conjunto R. Aquí es mi conjunto R, déjenme borrar, aquí es mi conjunto R, no los reales, ¿no? Para toda X, eso quiere decir que R menos H es cota superior de mi conjunto R. Y si es cota superior de mi conjunto R, entonces debe de ser mayor o igual que el supremo. Justamente por la definición de supremo, toda cota superior es mayor o igual que el supremo. Acabo de demostrar que R menos H es cota superior, voy a tener esto, pero es claro que R menos H es menor que R, pues la R es positiva. Entonces, ¿qué tengo? Esto es una contradicción, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que esto no puede pasar. Esto de aquí es falso, por lo tanto, lo que se cumple es que esto no es cierto. Entonces, ¿qué acabo de hacerles ver? Bueno, en conclusión, a lo que hemos llegado es el supremo primero, hay un supremo, el conjunto R de todos los números positivos que al elevarlos a la n me dan algo menor o igual que a, tiene un supremo. Y ese supremo, a la n, no puede ser ni mayor ni menor que a. Y por dicotomía, si yo comparo dos cantidades, o es mayor, o una es mayor que la otra, o la otra es mayor que la una, o son iguales. Entonces ahora sí, por tricotomía ya no me queda de otra, ¿no? Por tricotomía, mi supremo, o sea, voy a ponerle R, voy a recordar quién es Rn sub A, es el supremo del conjunto de todos los números reales con la propiedad de que son mayores que 0 y además que elevados a la n me dan algo menor o igual que a. Entonces, este supremo no puede ser ni menor, elevado a la n no puede ser menor que a, no puede ser mayor que a, por tricotomía no le queda más que se cumpla esta igualdad, y ahí está. Ese supremo entonces tiene la cualidad Rn sub a la n es justamente la raíz enésima de a. Noten que este es positivo y ya tenemos el teorema. Muy bien. Entonces, la existencia de la raíz ya está. Ajá. Entonces, van a ser las 9, ¿verdad? Apenas, sí. Bueno. Entonces ya tenemos esto. Ok, muy bien. Entonces, fíjense. Ya demostramos que la raíz enésima tiene que todo número real positivo tiene una raíz enésima. Bueno, la pregunta es, ahora les voy a hacer la pregunta. Nada más hay una raíz enésima positiva.
¿sí? La raíz enésima positiva de un número real positivo es única. O puede haber más números que al elevarlos a la n positivos, números positivos, que al elevarlos a la n me den mi cantidad a. ¿Sí? Números positivos, no números así. Números positivos que al elevarlos a la n me den a, nada más va a haber uno. ¿Ok? Por supuesto, la notación usual es la definición, x a la 1 entre n, es esta raíz enésima, todo esto es notación, básicamente es notación. Vamos a definir x a la m entre n. Noten que m aquí y n van a ser enteros. Bueno, n es natural, m es un entero. Ajá. Esto lo pueden, la definición es esto, va a ser x a la 1 entre n elevado a la m, esta es nuestra definición. O si quieres la raíz enésima elevada a la m. Eso va a ser x a la m entre n. Y también vamos a definir x a la menos m entre n como 1 entre x a la m entre n. Bien. Ok, estas definiciones de acá me dicen que entonces yo puedo definir x a la p para p un número racional. ¿Sí? ¿Por qué todo número racional se puede escribir de la forma m entre n con m y n? O sea, bueno, m en z, aquí puede ser positivo, y n un natural. ¿Por qué pido lo de que n sea un natural? Porque no quiero hacer, ¿no? Acuérdense que el denominador tiene, para hablar de una razón, de un cociente, de una división, del recíproco, tengo que tener que la cantidad que estoy hablando sea diferente de cero. Entonces, por eso pido esto y m en esto. Entonces, ustedes pueden agarrar, utilizando estas reglas, noten que si m es menor que cero, entonces menos m es positivo, y todo jugando con esas reglas, esas definiciones que están ahí, ya puede, o sea, entonces uno puede definir en efecto, con lo que acabamos de poner aquí, para cualquier número racional, puede definir x a la p, quien es x elevado a ese número racional. Ojo, o sea, bueno, comentario, aparte rápidamente, si yo tengo algo que es mucha mentira, nadie se, o sea, algo que no está definido, ahorita lo voy a hacer luego. Bueno, una de las cosas que se demuestra, no lo demostramos, ¿verdad? Pero raíz de 2 no es un número racional. Y entonces esto de aquí todavía no sabemos qué es. Noten que nuestra definición incluye casos de que no sean racionales. Sé hablar de la raíz de x a la m entre n porque sería la raíz enésima de x elevada a la m. Noten, x debe de ser real positivo, positivo. Para caso negativo, en algunos casos puedo hablar de la raíz enésima negativa, pero en general no, ¿sí? Bien, entonces yo tengo definido así esto, eso quiere decir que se está definido para todos los números racionales. Y lo que es bueno de todo esto es que siguen siendo válidas las reglas de los exponentes. Las reglas que usamos para los exponentes, estas que están acá, todas estas que están acá, ¿no? Todas, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo se llama? Se valen, todas las que conocemos. La mala noticia para ustedes es que demostrar la unicidad de la raíz enésima positiva, demostrar esta regla, ¿no? Que tendrá que ver con con lo que ya mostraron. Recuerden que aquí nosotros hemos usado nada más para m un natural, ¿verdad? Y cuando m es negativo también podemos hacerlo. Ah, y la convención que hicimos, ¿se acuerdan? Hicimos una convención. Cualquier número x a la 0, x diferente de 0, la convención es que la notación esto va a ser igual a 1, ¿no? Esta la seguimos conservando. Muy bien, y entonces vamos a tener que se cumplen estos. Tarea. Todo esto. Demostrar que tienen las reglas de los exponentes, etcétera, etcétera, que también se valen para eso. Noten, esto va a estar aquí, ¿no? Y básicamente la clave, ¿cómo se llama? Es saber lo que significa x a la 1 entre n, ¿no? Recuerden que x a la 1 entre n es el que tiene la propiedad de que elevado a la n me da x. Bien, pero entonces uno puede, una vez definido esto, puede usar las propiedades que vimos, ¿no? Para los naturales, puede extenderlas a los enteros y después con lo que acabamos de hacer y básicamente
esta definición de aquí, ¿no? Bueno, que aquí es un teorema porque las dos dan lo mismo. Es lo que dice. Perdón, esta definición que está aquí, me permite extender mis noción de exponente, con el caso en el que exponente es un número racional, y para el caso de que el exponente sea un número racional, siguen siendo válidas las reglas de los exponentes. Eso lo tienen que demostrar ustedes. Eso es tarea. Bien, entonces tarea. Demostrar que la raíz enésima es única, demostrar que si la cantidad es positiva, entonces la raíz enésima positiva, entonces es única. Demostrar que si tengo un número positivo, está bien definido x a la m entre n, y eso quiere decir que yo puedo hablar de cualquier racional, exponente racional, y con eso puedo construir esto, ¿no? Noten que aquí si tengo algo negativo, ¿no? Le pongo menos y esto ya es positivo, y entonces ya puedo usar las reglas. En fin, les queda esto de acá. Eso lo van a tener que demostrar ustedes. Bien, entonces se van las reglas de exponentes. Ya tenemos definido para cualquier exponente racional o fraccionario qué significa para un número positivo x elevado a ese exponente fraccionario. Muy bien, siguiente punto de nuestra discusión para el día de hoy es la notación decimal. Entonces uno agarra y dice, un medio es 0.5. 13 cuartos es, si no hice mal las cuentas, es 4, sí, es, ¿cómo se llama? 3.25. Y luego dicen, raíz de 2 es 1.414213 aproximadamente, ¿no? Aquí este símbolo es aproximado, ¿no? Una aproximación. ¿Qué significa eso? ¿De dónde salió? ¿Sí? ¿Qué tiene que ver este número con este bicho raro que está acá? ¿Y por qué podemos hacer eso? Bien, en general, para cualquier número real, básicamente puedo hablar de un desarrollo decimal. ¿Qué significa un desarrollo decimal? Bueno, les voy a explicar primero, aquí. Déjenme ver, déjenme revisar si no se me olvidó nada. No, no se me olvidó nada. Bien, entonces, ¿cómo hacemos esto? ¿No? ¿Qué significa esto que acabo de poner aquí? ¿Por qué dicen que raíz de 2 se aproxima o se parece a 1.414213? ¿No? Bueno, y si es posible hacer eso de ponerle, o sea, es verdad, eso lo hacen todos, ¿no? ¿Qué es pi? Ah, pues aproximadamente 3.1416. Ajá. Y cualquier otro número, saben que lo pueden desarrollar en forma decimal. Y esa es la pregunta que quiero responder aquí. Me dan un número cualquiera, y entonces la pregunta, ¿yo puedo agarrar y encontrar un desarrollo decimal cada vez más parecido a, a mi número? Entonces, ¿qué significa eso? Básicamente es lo siguiente. ¿Qué es un desarrollo decimal? Desarrollo decimal va a ser lo siguiente. Va a ser lo siguiente. Entonces voy a tener primero, déjenme mencionarles qué son los dígitos. Dígitos, en el caso del sistema decimal, los dígitos decimales son los números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Por qué distinguimos esos números? Porque el resto de los números se pueden escribir usando estos y usando un orden. Bien. ¿Qué es lo que vamos a demostrar? Básicamente, ¿qué significa el sistema decimal? Déjenme un tantito para acá. Es que cuando ustedes dicen, cuando ustedes pusimos aquí, por ejemplo, que 13 cuartos era igual a 3.25, ¿a qué nos referimos? Básicamente eso significa que este número, 13 cuartos, ay Dios, 13 cuartos, se puede escribir como 3 más 2 décimos más 5 centésimos, que es 10 al cuadrado, ¿no?
Y entonces lo que estamos haciendo al hacer un desarrollo decimal, cuando escribimos esto, estamos diciendo que nuestro número se puede escribir de esta manera. Y si tuviéramos más dígitos, si yo pienso en el número 3, 2, 5, 8, 7, este número de aquí en realidad corresponde al número 3 más 2 décimos más 5 entre 10 al cuadrado más 8 entre 10 al cubo más 7 entre 10 a la cuarta y hasta ahí para, ¿no? Entonces, cuando uno escribe esto, es una manera perezosa de escribir esto, ¿sí? Aquí usamos la situación posicional y el punto, ¿no? El punto me está diciendo, de aquí para acá vas a agarrar 1 entre 10, 1 entre 10 al cuadrado, este por 1 entre 10 al cubo, este por 1 entre 10 a la cuarta. Y así se aparecen más decimales. Entonces, ¿qué es el sistema? ¿Qué es lo que cuando escribimos esto, qué estamos diciendo? Básicamente significa, esto de aquí no es otra cosa que una forma abreviada de escribir esto que está acá, ¿no? Bien, entonces, déjenme regresar acá y voy a enunciar el siguiente resultado. ¿Se acuerdan que le decía, me dan un número real, el que se me dé la gana? Y la pregunta es, ¿admite un desarrollo decimal? Y entonces, la respuesta me la va a dar el siguiente teorema. Deme un número real, cualquiera. Entonces, para cualquier número, para cualquier entero positivo, m, bueno, perdón. A ver, tomo un número real. Tomo un número real. Voy a mostrar que existe un número entero n y de tal suerte que para cada número, y a ver, voy a repetir. Me dan un número real, x. Yo voy a mostrar que existe un entero, m, y dígitos para cada n, dígitos A1, A2 hasta AN. Dígitos serían números, aquí A1 puede ser 0, 1, 2, 3 hasta 9, el 2 también puede ser uno de esos y así hasta n, con las siguientes dos propiedades. La primera, el número m más A1 entre 10 más A2 entre 10 al cuadrado, etcétera, hasta AN entre 10 a la n, va a ser menor o igual que la x. Ojo, estos AN es un número entre 0 y 9. No pongan 20 ni 25, es uno de estos. Bien. Y la otra condición, y esta es la importante. Para la n dada, x menos esta cantidad que está acá, x, aquí me faltó un paréntesis, perdón. X menos esto que está acá, en valor absoluto, es menor que 10 a la n. Y pensemos 1 entre 10 a la n. Y pensemos qué significa 1 entre 10 a la n. Cuando n es, por ejemplo, 3 es 1 entre 1000, lo que llamamos un milésimo. Cuando x es 1, por ejemplo, n es 6, eso sería 1 entre 1.000.000. Y 1.000.000 es, esto sería 1.000.000ésimo. Entonces, si se fijan, cuando n es grande, la diferencia entre el valor de la x, la distancia entre el valor de la x y este número, que está acá, es menor que 10 elevado a una potencia muy grande y por lo tanto esto va a ser algo muy, muy pequeño, ¿no? Y eso es algo de lo que queremos ver. Bien, entonces voy a mostrar que en efecto podemos encontrar para cada n, bueno, para cada número real, perdón, un entero m, de tal suerte que para cada natural n, yo puedo encontrar dígitos A1 hasta AN, n dígitos. Dígitos son estos de acá arriba, dígitos decimales, con la propiedad, con estas dos condiciones, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo se llama? Por supuesto, si yo escribo esto en notación, nuestra notación perezosa sería el entero m, punto, ¿no? A1, A2, A3, así hasta n. Si están en España o en algunos otros lugares de Latinoamérica, aquí en vez de punto se utiliza coma, ¿no? Y están invertidos el papel de la coma y el punto en en España y en algunos otros países de América. Entonces, ojo, nosotros llamamos aquí el punto. Nosotros usamos mucho al estilo estadounidense, ¿no? Bien. Entonces, esa es nuestra notación decimal. Muy bien. ¿Cómo se demuestra? La idea es la siguiente. Primero, ya demostramos que existe un entero m, existe m entero, tal que
m es menor o igual que x, menor que m, más 1. Pues déjame corregir aquí. Demostramos que para todo número real, se me olvidó poner esto, puedo encontrar una m, por supuesto depende del número real que yo agarre, de tal manera que x va a estar entre ese número m, que es un entero, y el número que le sigue a m. Bien. Y entonces, por supuesto, aquí está la m que requiere el teorema, ¿no? Esa m que requiere, que va a ser en el teorema. Muy bien, y entonces ahora me voy a fijar en el número x0 que sería igual a x menos m. De acuerdo con esta desigualdad, lo que voy a tener es que x0, bueno, voy a obtener que si yo lo resto, voy a tener que 0 es menor o igual que x y va a ser menor que x0, ¿no? Va a ser mayor o igual que 0. De esta desigualdad, restando m, me va a quedar aquí x0, aquí me queda 0 y aquí me queda 1, ¿no? En esta desigualdad, si yo resto m, en esta desigualdad, aquí me queda 0, aquí me queda x0, ¿no? Y en el último, este de acá, me va a quedar, restar m, me va a quedar un 1. Entonces, esto de aquí junto con, va a implicar, me va a llevar a que x0 va a ser un número mayor o igual que 0, puede ser 0, pero va a ser estrictamente menor que 1. Ojo, aquí pido que sea estrictamente menor que 1. Y ahí viene la idea. La idea es la siguiente. Lo que vamos a hacer, déjame pintarme en la recta numérica, siempre la recta es buena. Ay, perdón. Ajá. Tengo mi recta numérica. Aquí está el 0. Aquí está el 1. Y entonces por aquí queda x0, ¿verdad? x0, recuerden, es x menos m. Yo voy a agarrar y dividir esto en décimos. Me voy a fijar aquí en el 1 décimo, en el 2 décimos, en el 3 décimos. Así aquí voy a llegar a un cierto número, a un décimos, y por acá me va a quedar el A1 más 1 décimos, y así me voy a seguir hasta que voy a llegar aquí al 9 décimos, y el siguiente ya va a ser el 1. Bien, entonces, si yo hago esto, la idea es la siguiente. Piensen en, dividimos ese intervalo, el 0 cerrado, 1 abierto, lo podemos dividir en el intervalo 0 cerrado, 1 décimo abierto, y luego agarrar el cerrado 1 décimo, abierto 2 décimos, y luego el cerrado 2 décimos, abierto 3 décimos, y así sucesivamente. Y entonces te va a quedar entre el cerrado A1 10 décimos y el A1 más 1 décimos. ¿Sí? Y esta va a ser la idea. Muy bien. Entonces, usando esta idea que está aquí, lo que tiene uno es lo siguiente. Primero, agarremos, me voy a fijar en los números, en el 0 entre 10, me voy a fijar en 0, 1 entre 10, etcétera, tales que A entre 10 con A, tales que con A dígito, con A dígito, decimal, o sea, un número entre 0 y 9, y de tal manera que todos estos estén de la forma, sean menores o iguales que mi x0. Debe de haber uno más grande, me fijo en el más grande. El más grande. De los que son menores o iguales que x0, ¿no? El más grande. Y ese le vamos a llamar A1. Ajá, me fijo en A1. Entre 10. Es el más grande de todos estos bichos que están acá, que son menores o iguales que x0. Entonces, este va a tener, como es el más grande, va a tener ¿qué propiedad? Va a tener, voy a ponerla acá, va a tener la propiedad de que A1 entre 10 va a ser menor o igual que x0, y a su vez x0, pues ya no puede ser, tiene que ser estrictamente menor que el siguiente dígito, ¿no? Entre 10. Porque si no, si este sería el más grande, ¿no? Si esto es menor o igual que x0, si esto que está aquí es menor o igual que x0, pues entonces ya este no sería el más grande, ¿no? Bien, entonces se va a cumplir esta condición y ahora sí.
vámonos de regreso, ¿no? Vámonos todo de regreso. Y para seguirle diciendo, entonces, ya casi tenemos la idea. Aquí se paró, bueno. Déjenme borrar. Entonces recuerden, ¿no? ¿Qué tengo ahorita? Agarré M, voy a ponerlo aquí en orden. Déjenme borrar, ya voy a borrar aquí estos ideas auxiliares. A ver, agarré un número M. Ahí está ya. Entonces agarré, sabemos que da un número real y yo puedo encontrar un entero M de tal manera que se cumple esto. Luego agarré y me fijé en el número X0 que sería X menos M. Y vimos que este número iba a quedar entre X, y vimos que esto de aquí quiere decir que X0 iba a estar en el intervalo 0, 1. Y como está entre 0 y 1, nosotros empezamos a dividir el intervalo. Lo dividimos en 0 entre 10 cerrado, un décimo. Me fijo en esto. Y la idea es fijar que... Oh, ya no quiero. Me voy a fijar en estos. Me voy a fijar en los subintervalitos. Este es el que sigue, sería el 1/10, 2/10. Y así me voy a seguir hasta llegar al 9/10, 9/10, coma, 1, ¿no? Y entonces X0, según quedamos, X0 va a quedar en uno de estos intervalos. Va a haber un dígito a 1, y de manera que X0 queda entre este y el siguiente a 1 más 1 entre 10. Va a quedar aquí adentro. Ajá. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, déjame ponerlo así. Que X0 va a ser mayor o igual que A1 entre 10 y va a ser menor que A1 más 1 entre 10. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que A1 entre 10 va a ser menor o igual que X menos M, y esto va a ser menor que, ¿cómo se llama? A1 más 1 entre 10. Ahora, de esta desigualdad que está aquí, uno va a obtener sumando la M, que M más A1 entre 10 es menor o igual que X. Y luego, si ustedes ahora restan este A1 sobre 10 en todas las igualdades, va a quedar que 0 va a ser menor o igual que X menos M menos A1. Y aquí está 1, A1 entre 10. Y esto va a ser menor, como resté A1 entre 10, menor que un décimo, ¿no? ¿Sí? Como es mayor o igual que 0, estamos diciendo que X menos M más A1 entre 10, en valor absoluto, es menor que un décimo. Y eso de ahí, si se fijan lo que dice el enunciado del teorema, es el caso cuando n es igual a 1, ¿no? Acabo de hacerles ver que si yo tengo que X existe el A1, el dígito A1, de tal manera que esta diferencia es menor que 10, 1 entre 10 a la 1. Bien, y ahora sí. De hecho, tienen esta desigualdad. Noten que esta diferencia, y ahora vamos a ir con el que sigue. Ahora lo que sigue. Entonces, de aquí que obtengo, voy a seguirme con esta diferencia, y voy a obtener lo siguiente. Noten que vamos a llamarle X1,
que sea x menos m menos a1 sobre 10, ¿no? Entonces, x1 va a ser mayor o igual que 0 y menor que 1/10. Y ahora sí, otra vez, aquí vuelvo a agregar, me voy a fijar en los intervalos 0 entre 10 al cuadrado, 1 entre 10 al cuadrado, en los intercoma 0 entre, 0. 1 entre 10 al cuadrado y 2 entre 10 al cuadrado abierto, y así me voy a seguir hasta que voy a llegar al 9 entre 10 al cuadrado, y aquí voy a obtener el 10 entre 10 al cuadrado, que sería el 1/10, ¿no? Este de aquí sería el 1/10. ¿Ah? Bien, entonces, bueno, me voy a fijar en estos intervalos, y eso, si se fijan, estos de aquí sería dividir ahora el intervalo 0, 1 entre 10, dividirlo en 10 cachitos iguales. Y entonces me queda en alguno de estos. Entonces aquí voy a tener, inmediatamente uno puede checar que va a existir un dígito A2, dígito, tal que A2 entre 10 al cuadrado va a ser menor o igual que X1, va a ser menor o igual que A2 más 1 entre 10 al cuadrado. Como dijimos, como X1 está entre 0 y 1/10, entonces, y estos intervalos juntos forman el intervalo 0, 1/10, X1 debe de quedar en alguno de estos intervalos. Digamos, queda en el intervalo que le corresponde el dígito A2. Y entonces queda esta situación. Y ahora sí, ¿qué significa esto? Voy a regresar acá. ¿Qué es lo que acabo de hacerles ver? Bien. Vamos a borrar acá. Lo que acabo de hacer es lo siguiente. Vamos a borrar. Acabo de hacerles primero. Definí yo. X1 era ¿quién? Perdón. X1, ¿quién es? Era X menos M menos 1/10. Este era X1. Y lo que acabo de hacerles ver es que X1 debe de estar entre un dígito, entre 10 al cuadrado, y el siguiente dígito entre 10 al cuadrado. Es lo que le acabo de hacer ver. Muy bien. ¿Qué significa esto? Pues quiere decir que A2 entre 10 al cuadrado, me voy a fijar en este lado de desigualdad, en este lado de la desigualdad, entonces va a ser menor o igual que X1, y X1 es esto. Entonces va a quedar que A2 entre 10 al cuadrado va a ser menor o igual que X menos M menos 1/10. Paso del otro lado, esta parte la pasamos para acá, y me va a quedar que M más 1/10 más, perdón, aquí no es, aquí no es 1/10, es A1, ¿no? Aquí es A1. Aquí es A1. Si lo paso del otro lado me va a quedar A2 entre 10 al cuadrado menor o igual que X. Eso es la primera parte para el caso n igual a 2, ¿no? Ya sería la primera parte. Por el otro lado, fíjense que de aquí mismo tendría yo que A2 entre 10 al cuadrado es menor o igual, si reescribo es X, menos M menos A1 entre 10, y esto es menor que A2 entre 10 al cuadrado más 1 entre 10 al cuadrado, ¿no? Aquí está muy sucio, déjenme borrar, ¿no? Bien. Llego a esta situación. Muy bien, ahora, si resto yo en la desigualdad A2 entre 10 al cuadrado, me va a quedar 0 menor o igual que X menos M menos A1 entre 10 menos A2 entre 10 al cuadrado menor que 1 entre 10 al cuadrado. Y ahí está, ¿no? Primer caso, tenemos esto de acá,
en el caso n igual a 2, y de aquí a esto de aquí, como esto es mayor o igual que 0, inmediatamente muestra que x menos m más a1 entre 10 más a2 entre 10 en valor absoluto es menor que 1 entre 10 al cuadrado, que no es otra cosa más que la afirmación de el teorema, ¿no? Lo que afirma este teorema en el caso n igual a 2, ¿no? Sería estas dos cosas con n igual a 2 hasta aquí, ¿no? En el caso n igual a 2, aquí sería ahora hasta acá. Bien. De modo similar, uno continúa y puede demostrar, no lo voy a hacer, uno puede demostrar de forma inductiva que una vez que ya demostró esto para n, entonces lo puede demostrar para n más 1. Ajá. Y es lo mismo, ahora dividen el intervalo 0, 1 entre 10 a la n, lo dividen en 10 partes iguales, les va a quedar 1 entre 0 y 0 entre 10 a la n más 1, 1 entre 10 a la n más 1, luego etcétera, ¿no? Entonces, es la misma idea que acabo de decir. Y entonces acabo de hacerles ver cuál es la idea del sistema decimal. Bien, y entonces ya tenemos demostrado que sí, en efecto, todo número real se puede aproximar o se puede, digamos, ¿qué pasó aquí? Ay, Dios. Bueno. Lo que dice este resultado. Todo número admite un desarrollo decimal. Lo que quiere decir con desarrollo decimal es esto que acabo de poner aquí. Que yo puedo encontrar un desarrollo de este estilo de tal manera que cumpla esas dos condiciones. ¿Cuántos dígitos? Los que quieran. Un detalle nada más que se me olvidó aquí mencionar. ¿Qué pasa si llego, por ejemplo, a que x es igual, ya coincide la igualdad, a m más a1 entre 10 más a2 entre 10 al cuadrado? Vamos a empezar más a3 entre 10 a 3 entre 10 al cubo más a4, 4 entre 10 a la cuarta. Vamos a pensar que hasta ahí llega, son iguales. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Quiénes serían los siguientes dígitos? Aquí ya coincidimos con uno de los extremos. En este caso estamos diciendo que esto de aquí sería uno de los extremos, y en ese caso, los siguientes dígitos a 5, a 6, etcétera, todos estos van a ser 0. Todos los siguientes dígitos van a ser 0 y entonces podemos seguir el desarrollo tanto como querramos, por supuesto. Recordemos que ceros a la derecha, en el caso del punto decimal, ¿sí? No importa. Bien, entonces, quería señalar eso. La otra cosa que quería señalarles es, ¿por qué 10? Aquí se le ocurrió el 10. Yo siempre me he quedado, o sea, no se ha hecho esa pregunta, ¿por qué somos 10? Entonces, a mí se me antoja que el 10 surgió tal vez de usar el sistema decimal, tal vez surgió de que tenemos 10 dedos y entonces con eso más o menos podemos contar. Nos ayuda pues a contar hasta con los dedos de la mano. Pero ¿por qué siempre usamos este sistema decimal? Yo les voy a decir algo. Una de las razones por las que yo creo que universalmente se extendió la notación decimal tiene que ver con la tabla de logaritmos de Neper. Según yo, ojo. Es la tabla de logaritmos de Neper, porque Neper hace su tabla en sistema decimal. Entonces, para poder usar la tabla de logaritmos de Neper, uno necesitaba escribir sus números en forma decimal. ¿A qué viene a colación esto? Es que no tengo por qué usar el 10. Fíjense la idea, la siguiente idea. Piensen en ¿qué pasa si en vez de hacer esto, bueno, ya tenemos, ¿no? Quedamos que x lo meten entre dos enteros, m más 1, y luego, pues de aquí me va a quedar que x1 igual a x menos m, va a quedarles entre 0 y 1.
¿Por qué no dividirlo en 3? ¿Por qué no agarrar y decir, bueno, ahora me fijo en el intervalo y lo divido, el intervalo 0, 1, y lo voy a dividir en el intervalo 0 entre 3, 1 entre 3, luego voy a considerar el intervalo 1 entre 3 cerrado, 2 entre 3 abierto, y el intervalo 2 entre 3 cerrado, 3 entre 3 que sería 1. La unión de estos intervalos me va a dar el intervalo, la unión de estos me va a dar el intervalo 0, 1 abierto, y ahí donde va a estar esta diferencia. Y nuevamente, mi x1, esta diferencia, va a quedar en alguno de estos intervalos. Y ahora, note que lo voy a poder escribir como 0 tercios, m más 0 tercios, si cae aquí, m más 0 tercios, o m más 1 tercio si cae aquí, o m más 2 tercios si van acá, y ya no tengo que escribir más. Aquí ya no tengo que usar más dígitos. Siempre, en este caso, vamos a tener 3 dígitos, 0, 1 y 2. No necesitamos más dígitos. ¿Cómo se llama? Si voy a usar dividir en tercios, ¿no? Eso se llama los dígitos del sistema ternario, ¿no? Son dígitos ternarios. Y en este caso, qué horror. Y en el caso de los dígitos ternarios, voy a tener la versión correspondiente del teorema, ¿no?, que acabo de mostrar, que sería más o menos la siguiente. Entonces, dado un número real, vamos a poner una X, existe un número entero, y tal que, y un dígito ternario, tal que X, déjame ponerlo como lo puse, tal que ¿quién? Que M más A1 entre 3 más A2 entre 3 al cuadrado, más así hasta más AN entre 3 a la N, va a ser menor o igual que X, y el valor absoluto de X menos M más A1 entre 3 más A2 entre 3 al cuadrado, más así sucesivamente, hasta más AN entre 3 a la N, va a ser menor o igual que 1 entre 3 a la N. Donde A1, A2, así, hasta N, son dígitos ternarios. Ternarios, ¿no? O sea, estos dígitos ternarios quiere decir, es una manera elegante de decir que estos A1, A2 hasta N pueden ser 0, 1 o 2, y se acabó. Y eso es lo que nos da el sistema ternario, ¿no? Bien, entonces, yo les voy a pedir de tarea que por supuesto demuestren el teorema, ¿no?, en el caso de desarrollo ternario de un número. Este va a ser muy importante, el desarrollo ternario, porque va a dar origen a una descripción del famoso conjunto de Cantor que vamos a ver más adelante. Bien, entonces, con este resultado, terminamos, digamos, nuestro primer capítulo, ¿no?, que son los axiomas de los reales y algunas de sus consecuencias, digamos, más sonadas, ¿no?, o más usadas, no sé, y algunas de sus consecuencias. Bien. Y entonces, eso está muy bien. Sigamos avanzando. Y ahora sí, vamos a llegar a nuestro siguiente tema, por fin. Entonces, recapitulando, antes de empezar a ver sucesiones, ¿qué es lo que hemos hecho hasta este momento en el curso? Dijimos, ¿cómo describo los números reales? Repito, ¿cómo describo los números reales? Pues puedo dar una definición esotérica
o puedo o puedo describirlos o buscar una manera de describirlos de tal manera que yo pueda, a partir de esa descripción, poder deducir y ver qué propiedades tienen los números reales y cuáles no son propiedades de los números reales. ¿Qué sí puedo hacer con los números reales? ¿Qué no puedo hacer con los números reales? Entonces, la experiencia histórica, ¿no? Nos permitió reducir esa caracterización de los números reales a un conjunto de bichos que tienen dos operaciones, una suma y una multiplicación, y que van a cumplir, y un orden, el menor que van a cumplir 11 axiomas algebraicos, 5 axiomas de orden y el axioma de supremo. Entonces, esa va a ser nuestra definición, esos eran nuestros números reales. Cualquier conjunto de bichos que tenga dos operaciones y una relación de orden, que cumpla, ¿cómo se llama? Los 17 axiomas, cualquier bicho que tenga esas cualidades, cualquier conjunto de bichos que tenga esas cualidades va a ser los números reales. Entonces, nuestros números reales, ¿qué son? Bichos con esas cualidades. Muy bien. Y luego hicimos ver que esos bichos que tienen esas 17 cualidades cumplen exactamente con todas las propiedades que nosotros sabemos son propiedades de los reales y que hemos usado como propiedad de los reales. De tal suerte que nuestra definición axiomática de los números reales es lo suficientemente buena como para a partir de ella poder deducir todas las propiedades que conocemos de los reales y resolver la cuestión de qué sí se puede y qué no se puede hacer con los números reales. Si ustedes pueden demostrar a partir de los axiomas y de las propiedades que de ellos hemos derivado una propiedad, entonces eso que tienen ahí, esa propiedad, es una propiedad de los reales. Si ustedes no pueden demostrar a partir de los axiomas y las propiedades que hemos deducido, que hemos obtenido, ese resultado, entonces una de dos. O no han podido demostrarlo porque pues, no les sale la demostración, o porque en efecto no es una propiedad de los números reales. Por lo pronto, si ustedes no pueden demostrar que cierta condición, que cierta relación, que cierta cosa se cumple para los reales, no la pueden demostrar a partir de lo que hemos visto aquí, no la usen. ¿Sí está claro? No tienen derecho a usarla hasta que no demuestren que eso es una propiedad de los reales. Sí quedó más o menos claro y ahí más o menos le dejamos y entonces ya está completo la primera parte de mi misión. La primera pregunta que yo me hice es ¿qué son los números reales? Acabo de darles una respuesta. Bueno, les di una respuesta al principio, ¿no? Que fueron los axiomas, la formulación axiomática, pero con esto que acabo de demostrar, como que acabo de hacerles ver que todas aquellas famosas propiedades que tienen los números reales, o que les conocemos o que les asignamos a los números reales, en efecto, se pueden obtener, son propiedades de nuestros números reales definidos de manera axiomática. Bien, ahora sí, seguimos ahora con los números reales, pero ahora lo que quiero es trabajar con sucesiones y series de números reales. Ese es nuestro siguiente capítulo. Este va a ser el tema que vamos a empezar a estudiar desde ya. Y vamos a empezar, pues ya, ¿no? ¿Qué es una sucesión? Vamos a empezar, por ejemplo, por hablar de sucesiones. Y voy a decirles, ¿qué es una sucesión? Ok, voy a empezar aquí, en vez de hablar de la forma intuitiva, voy a empezar por la definición rigurosa de una sucesión, ¿no? Una sucesión de números reales, entendemos una función que a cada número natural n le va a asociar un número real. En otras palabras, para mí una sucesión es una función A que va de los naturales en los reales. Si está claro, su dominio son todos los naturales, su contradominio debe de ser los reales. Su imagen está contenida dentro de los números reales. Esa sería la definición de una sucesión de manera rigurosa y de hecho lo es. Sin embargo, cuando uno habla de sucesiones o la idea original de lo que es una sucesión, la idea original de lo que es una sucesión
viene de agarrar un conjunto de números y de alguna forma enumerarlo. Es decir, agarro, este va a ser el 1, este va a ser el 2, este va a ser el tercero, este va a ser el cuarto, y así sucesivamente. Entonces, lo que hacemos es, agarramos un conjunto de números aquí, este bicho, este otro bicho, este otro bicho, este de acá, y decimos, bueno, este va a ser el 1, este va a ser el 2, este va a ser el 3, este va a ser el 4, ajá, y así sucesivamente, ¿no? Los vamos ordenando. Entonces, de alguna manera, agarramos un conjunto de números reales y los enumeramos. La idea intuitiva de número, de asociación de números reales, es esta que les acabo de decir, es agarrar y fijarme en un conjunto de números que yo pueda enumerar y enumerarlos, ¿no? De alguna forma. Bien. Y entonces, en este caso, y de hecho, por ahí viene la asociación, la notación que se usa para asociaciones, uno va a usar la llave, ¿no? Va a escribir, por ejemplo, la asociación AN. La llave es porque es un conjunto de números y el AN es porque aquí los estamos enumerando. Son números reales enumerados de alguna forma. Puede decir quién va a ser el 1, quién va a ser el 2, quién va a ser el tercero, quién va a ser el cuarto, etc. Entonces, de ahí viene la notación que se usa, ¿no? De hecho, las más comunes es, por ejemplo, 1, un medio, un tercio, un 4, etcétera, etcétera. Aquí uno tiene un conjunto de números. El 1, el medio, el 1 tercio, el 1 cuarto, de hecho son una sucesión, es un conjunto de números racionales. Y entonces uno usualmente los enumera, dice aquí, este es el primero, este es el segundo, a este le voy a hacer el tercero. Entonces, no solamente es un conjunto de números, sino con una forma de enumerarlos, ¿no? A3, A4, ¿no? Etcétera. Entonces, esa es la idea que uno debe de tener cuando uno piensa en una sucesión. Entonces, la notación que se utiliza para, para trabajar con sucesiones no es la notación de funciones. Entonces, no voy a agarrar, consideremos una función A, por ejemplo, ¿no? ¿Qué haríamos? ¿Qué hacemos cuando trabajamos con funciones? Lo que hacemos es, por ejemplo, tengo f que va de un intervalo a, b en los reales, ¿no? Entonces, donde f de x, dicen más o menos cómo se ve la regla, es igual a x más 1 entre x cuadrada más 1, no sé, la que se les ocurra. Bien, en el caso de sucesiones, no vamos a hacer esta notación, no se usa esta notación. La notación que vamos a usar es es la notación clásica. Y es, por ejemplo, aquí lo tenemos, en vez de hacer lo que acabo de hacer, aquí tenemos un ejemplo, este que está aquí. En vez de agarrar y poner esto, uno va a escribir, consideremos la sucesión AN igual. Entonces, lo que va a hacer uno, cuando uno habla de sucesión, en vez de poner que es una función que va a ser naturales en los reales y decir cuál es la regla, uno va a escribir simplemente AN es igual a N entre N más 1, ¿no? Y esto sería la manera de escribir una sucesión. ¿En qué sentido esto es una sucesión? Estamos pensando en esa números reales, en ese conjunto de números reales, que de alguna manera quedan ordenados de acuerdo al valor de n. Cuando n es 1, esto de aquí les va a quedar 1 entre 1 más 1 es un medio. Cuando n es 2, el que va en el segundo lugar, el que voy a enumerar como el segundo término de la sucesión es el 2 entre n más 1. Al 2 entre 2 más 1, que es 3. El tercero, o el que le va a corresponder el número 3 es cuando pongo aquí 3 entre 3 más 1, que es 4, etc. Entonces, aquí tengo cómo se ve mi sucesión. Es este conjunto y está numerado de la siguiente manera. Este es A1, este es A2, este es A3, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, a estos términos, a estos que están aquí, estos elementos del conjunto, se les llama los términos de la sucesión. Entonces, bueno, esos van a ser llamados los términos de la sucesión.
y es la manera en que uno habla de sucesiones. Recuerden, si quiero ser muy, muy riguroso, una sucesión es una función de números reales, que va de los números naturales en los números reales. Bien, si no, la idea es un conjunto de números que de alguna forma yo enumere, de números reales que yo enumere. Lo que pasa es que esa palabra de enumerar un conjunto tendría que ver con hablar de una función que va de los naturales en el conjunto de bichos con los que estoy trabajando. Entonces, una sucesión es esto, ¿no? Y usualmente la notación es mucho más relacionada con la idea de que estoy pensando en un conjunto de números que estoy enumerando de alguna manera, ¿no? Enlistando de alguna manera, en cierto orden. Ajá. Ojo, el orden no tiene nada que ver con cómo están ordenados esos números, sí, en la recta numérica, sino en quién le toca al 1, quién es el 2, quién va a ser, lo voy a enumerar como el tercero, quién voy a enumerar como el cuarto, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, usualmente va a ser más una notación de conjuntos que de funciones para describir o hablar de sucesiones. Y ya nos quedan como 10 minutos. Bueno, rápidamente voy a regresar otra vez a esto el próximo lunes. Por lo pronto, aquí están algunos ejemplos de sucesiones. Es la más bizarra de todas. Tenía que empezar por la más bizarra. Bueno, no es tan bizarra. Es la sucesión es constante, 2, 2, 2. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Es un conjunto formado nada más por el 2 si quieren, pero al verlo como una sucesión, lo que estoy haciendo es enlistar las cosas de manera que el primero es el 2, el segundo es el 2, el tercero es el 2, el cuarto es el 2, el número, digamos, a que número como el 1.000.000, pues va a ser también el 2, y ese tipo de sucesiones, que correspondería a las funciones constantes, ese que corresponde a las funciones constantes es un ejemplo de una sucesión. Otro ejemplo es este que está aquí, que acabo de poner acá, que es otra cosa que lo pueden reducir o reescribir como la sucesión 1 entre n. El número 1 es el 1, luego el siguiente, el 2 le voy a hacer en 1/2, al 3 le voy a hacer en 1/3 y aquí en 1/4. Noten que aquí va como en orden decreciente, en vez de ir, no estoy ordenándolas por su orden en los reales, sino los ordeno por la manera en que los enumero, que pueden ser de muchas maneras. Aquí lo estoy enumerando, este es el 1, este es el 2, este es el 3, ¿sí? Y así sucesivamente. Bueno, pero ya le paramos aquí porque ya se nos está acabando el tiempo. Nuevamente, vámonos a... Voy a parar la grabación.